de hidrostática. Hoy con la presentación de un problema también de compuertas, que sirve compuertas para diques. El problema, a ver si lo podemos compartir en pantalla, es este que está acá, evidentemente. Bueno, en este problema lo que tenemos es un problema de compuerta AB que tenemos ahí abajo. Parecido, pero no igual, al problema que nosotros realizamos los otros días, cuando la compuerta esta es vertical, o sea, perpendicular al piso. En este caso hay dos diferencias importantes. Esta compuerta no es vertical, está a un ángulo de 60 grados respecto del suelo, de la profundidad, y además esta compuerta tiene peso, cosa que en el problema de la vez pasada, de hidrostática 4, 3 y 4, no tenía peso, y tampoco importaba el peso. Ahora vamos a ver por qué, por una cuestión de momentos de fuerza, no tiene ningún sentido que me lo den, pero no daba el peso. Acá da el peso y acá hay un ángulo con respecto a la profundidad, al piso del fondo, ¿no? Bueno, y acá están todos los datos que yo los puse todos en el pizarrón con el dibujo, estaban puestos. Bueno, nos dice la masa de 180, 1,2 metros el ancho de la compuerta, que se ve perpendicular a la hoja, la bisagra en el punto A, que sería el eje de rotación de la compuerta, y el apoyo B es un apoyo deslizante. Bueno, igualmente este apoyo, obviamente, como bien dice la palabra, se apoya sobre el suelo, y lógicamente, como hay está la acción de la gravedad, esta barra tiene un peso que tira hacia abajo, y obviamente que acá hay una fuerza de vínculo, una fuerza que realiza el piso sobre este punto B, obviamente podríamos decir verticalmente, y también es el piso que de alguna manera podría llegar a ser una fuerza en este sentido, como indica el puntero láser. Ahora, convengamos que yo estoy hablando así en el aire, porque seguramente la glicerina hará una determinada distribución de presión sobre esta barra, lo cual ejercería una fuerza total, lo cual vamos a tener que integrar para saber cuál es, en este sentido, como indica el puntero láser. Y perpendicular a la barra, porque sabemos que por la ley de ley hidrostática de Pascal, la presión es perpendicular a la barra. Por lo tanto, cuando integremos sobre esta barra, la fuerza va a tomar un sentido perpendicular a la barra. Lo mismo con el agua, va a ser perpendicular a la barra, o sea, a la barra. Cuando digo, perdón, la barra es la compuerta, ¿no? Pasa que uno está asociado al tema de estática y uno le dice barra, pero uno lo ve como una barra giratoria. Bueno, entonces hay una fuerza total que hace la glicerina perpendicular a la compuerta, una fuerza que hace el agua perpendicular a la compuerta. Acá hay una fuerza, peso de la barra en el centro de gravedad, que es el centro, digamos, de la compuerta, que es el centro de simetría de la compuerta es rectangular, lógicamente, y tenemos una fuerza aquí aplicada que hace el piso sobre la barra en este sentido, vamos a ponerla, que es la fuerza, obviamente, en el cual tiene que hacer la superficie de abajo para sostener, obviamente, a la barra estáticamente, en el sentido como indica el puntero láser. Y acá, en el eje de rotación, también hay una fuerza de vínculo, que en principio no sabemos cuál es la dirección y sentido de esta fuerza, pero seguramente el eje de rotación va a sufrir la acción de una fuerza, o sea, va a tener que soportar una rigidez, va a tener que soportar una fuerza por el hecho de todas estas fuerzas que estoy mencionando. Obviamente que si esa fuerza de vínculo, esa reacción de vínculo en el punto A, en la bisagra o en el eje, llega a ser muy grande, podría romperse ese eje. Obviamente, bueno, vamos a ver qué reacción de vínculo soporta ese eje de rotación. Obviamente que, bueno, no sé, habría que ver en qué sentido se desplaza, pero para saber el sentido y dirección bien de
esa reacción de vínculo en el punto A, lo que hay que plantear es la condición estática de que la suma de fuerzas aplicadas sobre toda la compuerta, para eso hay que elegir un sistema de coordenadas apropiado, la suma de fuerzas aplicadas sobre ese sistema, sobre esa compuerta, tiene que dar cero, porque esto está en equilibrio, y todo lo que está en equilibrio estático, la suma de fuerzas vale cero. Pero no solamente eso, sino vamos a tener que considerar que la suma de momentos de fuerza de esta articulación, de esta compuerta, respecto del punto de apoyo, o bisagra, o eje de rotación, es igual a cero también. Pero tenemos que detectar, por sobre todas las cosas, primero todas las fuerzas aplicadas a la compuerta, y después plantear las dos ecuaciones, suma de fuerzas igual a cero, y suma de momentos de fuerza respecto del punto A igual a cero. Una vez que uno plantea eso, ya sale todo. Lo que sí hay que pagar el precio de integrar. Para poder integrar los momentos, bueno, lo hemos visto, lo que vamos a usar es el producto vectorial, porque vamos a utilizar el álgebra vectorial del producto vectorial. O sea, el producto vectorial me va a garantizar poder hacer el cálculo de los momentos de fuerza mucho más fácilmente. O sea, este problema es un poco diferente, o más diferente, digamos. El diseño del problema, el procedimiento es similar al que vimos en hidrostática 3 y 4, pero acá el álgebra vectorial que hay que usar es que con productos, cuando calculemos los momentos de fuerza, es usar producto vectorial. O sea, esto es un poco más sofisticado que el problema que habíamos visto de la compuerta, que es vertical, y donde no nos daban el peso, y además el peso de la compuerta no era necesario. Acá sí el peso de la compuerta es protagonista del problema, porque la gravedad actúa, o sea, y esto tiene un peso y el peso apunta hacia abajo. El centro de gravedad es el centro de simetría de la tapa rectangular, ¿no? Si yo agarro la tapa rectangular y trazo las diagonales, donde se cortan las diagonales, voy a encontrar el centro de gravedad, que sería el punto donde se concentra todo el peso de la compuerta. No es la forma de sacar diagonales, y bueno, es una propiedad que si yo agarro un rectángulo y trazo las diagonales del rectángulo, donde se cortan las diagonales es el centro de gravedad. Es una propiedad, pero en realidad se puede sacar el centro de gravedad integrando, pero no voy a explicar eso porque no viene el caso. Pero sí voy a tener que integrar los momentos, voy a tener que integrar los momentos de fuerza, las fuerzas también, pero los momentos de fuerza también, pero valga destacar lo que voy a decir. Uno dice, el problema es súper largo. No, porque cuando yo planteé las ecuaciones, suma de fuerzas igual a cero, y suma de momentos de fuerza igual a cero, como el problema nos pide solamente la reacción en B, la que va a ser importante para resolver la primera parte del problema es la ecuación de momentos. Porque cuando la ecuación de momentos, porque cuando haga la suma de momentos de fuerzas igual a cero, de ahí va a salir la fuerza que hay que hacer en B, que yo la dibujo así perpendicular a la compuerta en este sentido, que es la fuerza de restitución, obviamente, o la fuerza de vínculo que hay sobre B, porque obviamente la barra está apoyada en el piso sobre B, y está la acción también de la gravedad. Entonces hay una fuerza hacia arriba. Esa fuerza sale planteando la ecuación de momentos y punto. O sea, el problema no es largo. La que no voy a usar es la ecuación de fuerza, porque esa ecuación de fuerzas, cuando la suma de fuerzas vale cero, es para sacar la reacción de vínculo en A, que algunas veces en los problemas nos pide. Pero en este no, porque si no se alargaría mucho el problema. Entonces, más o menos estoy esquematizando lo que vamos a hacer. Hay que elegir un buen sistema de coordenadas. Ahora vamos a ver cómo lo elegimos para poder hacer esas sumas, ¿no?, de fuerzas y momentos, la cual vamos a usar solamente la ecuación de momentos. Y así hallar la fuerza en B. El primer punto dice si H vale 2 metros, o sea, ahora vemos acá en el dibujo que H no vale 2 metros, H vale más de 2 metros, pero si H fuese 2 metros, el nivel del agua fuese 2 metros, bueno, vamos a ajustar esa condición para poder calcular, obviamente, esta fuerza, ¿no? O sea, la reacción de vínculo en B. Bueno, ahí está el problema. Los datos yo ya los escribí en el pizarrón, así que dejo de compartir pantalla y vamos a trabajar en base a lo que dije. ¿Se entendió lo que dije? ¿Alguna pregunta? Sí, no, perfecto, sí se entendió. Bueno, mi tema sofisticado, que es lo que yo dije, no es problema. Ahí está.
Bueno, ahora yo lo que quiero, yo lo dibujé así tal cual como aparecía ahí. Pero ahora el punto A dice, ¿qué pasa si el nivel del agua es 2 metros? O sea, vamos a borrar un poquito acá. Y vamos a nivelar el nivel de agua es exactamente igual al nivel de glicerina. H vale 2 metros. Sí. Bueno, listo. Tenemos que primero dibujar las fuerzas que actúan, para después calcular la suma de momentos igual a 0 y calcular la fuerza y vínculo en B. Si no hacemos eso, no hacemos física y eso. Tenemos que elegir un buen sistema de coordenadas. Yo voy a elegir esto. Un sistema de coordenadas solidario a la compuerta. Y por lo general, por conveniencia, uno el sistema de coordenadas lo puede poner allá en la esquina, pero la física va a ser igual. Pero lo que conviene es siempre ponerlo en el eje de rotación. O sea, pongamos que nuestro sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas solidario a la compuerta. Solidario, cuando digo solidario, significa que ayuda a entender el problema. Sí. Donde el eje Y es esto, y el eje X es esto. ¿Por qué? Porque lo elegí así. Puedo elegir al revés. Podría decir esto X y esto Y. Pero a la hora de elegir las coordenadas X e Y, así, hay que elegir quién es Z, porque ahora hay que trabajar con producto vectorial. Entonces, para elegir Z, sabe que esto es X y esto es Y. Ahora la pregunta, ¿hacia dónde apunta Z? Porque la definición de producto vectorial tiene que ser clara. El sistema de coordenadas tiene que estar orientado. Así. Este es un sistema de 3 dimensiones, que son estos 3 dedos. Bueno, esto sí, esto es X y esto es Z. Esto sí, esto es X y esto es Z. ¿Está bien puesto? No. Debería no ser Y y X. Debería ser Y este y X este. ¿Por qué? Porque lo digo por la regla famosa de la mano derecha, o del tirabuzón, o de la rosca de Coca-Cola, de la tapa de Coca-Cola. O sea, es como una rosca, digamos, ¿no? Si yo tengo esto, que es un trípode, ¿no? Y esto es X y esto sí, ¿no? Esto es X y esto sí, X e Y. Bueno, muy bien. Si yo giro X sobre Y, una rosca de una tapa de una bebida va a desenroscar y se va a levantar para arriba, ¿no es cierto? O sea, si giro en este sentido, de X a Y, si giro de X a Y, se desenrosca. O sea, Z va para arriba, ¿me explico? ¿Sí? Sí, sí. Es como tener esto, quizás con los dedos no se ve, pero se ve en el dibujo. Esto sí, X y Z. Ok. ¿Viste eso alguna vez, no? 3D. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Largo. Yo siempre ponía tipo X donde es Y, Z donde es Y, y X Claro. donde, y Z donde es X. Sí, bueno, esto es una cuestión de orientación, porque Sí. sabemos que el producto vectorial y sobre todo los momentos que son productos vectoriales tienen que ver con la rotación. Y si tiene Sí. que ver con la rotación es muy importante orientar el sistema. Lo digo porque Sí. lo aclaro. Si yo giro en este sentido, estoy desenroscando la tapa. Si desenrosco la tapa va a ir para arriba. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, para que vos sepas, a esto lo llamo versor I, a este lo llamo versor J y a este lo llamo versor K. Sí. Los versores son vectores unitarios que tienen módulo 1, unidades de medida. Sí. Vectorial. Entonces yo hago I por J, eso me da K. O sea, si hago X por Y me da Z. Sí. O sea que de alguna manera
Si esto fuese I, versor I, y esto fuese el versor J, I por J, acá, si yo hago I por J acá, I por J, ¿hacia dónde va? ¿Hacia adentro o hacia afuera del pizarrón? I por J no es K. K. ¿Y hacia dónde va? K. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera, creo. ¿No? Yo hago así, mirá, como si fuese un tornillo, una rosca. Hago I sobre K. Sí. Ah, no, hacia adentro, hacia adentro. Adentro, es como un tornillo, ¿no? Una rosca, ¿viste? Sí. Cuando enroscas, Sí, sí, sí. hacia adentro. Bueno, Sí. entonces yo puedo decir en el problema, claro, acá hay I por J es K, ya sabemos ese chiste, implica que Z es hacia adentro. Sí. O sea, Z es hacia adentro, se dibuja así, Sí. como en los libros. Con una crucecita, ¿lo viste alguna vez? Yo no sé, pero... Bien. Sí. Z es hacia adentro, ya está, listo. Ya lo vimos. No voy a perder tiempo. Sí, sí, sí. Son las reglas de producto vectorial y esto es como enroscar. ¿Enrosco o desenrosco? Porque si hubieses hecho, por ejemplo, J por I, si hubiese hecho J por I, enrosco va para abajo. Pero si hago I Claro. por J va para arriba. Y acá también, si en vez de enroscar, desenrosco J por I, Sí. se desenrosca para afuera del pizarrón. Ok. Pero vamos a tomar esta orientación. Una Sí. vez que uno ya toma la orientación, listo, se acabó, no se cambia más. Ok. Bueno, hay que pagar este precio. Está bien, ¿eh? Se puede hacer un producto vectorial. Yo, el primer problema que hicimos en Estática 3 y 4 no lo hice con producto vectorial. No hacía falta, era matar una hormiga con un elefante. Sí. Se puede evitar algo, pero en estos problemas bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y también lo puedo evitar, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo hoy con producto vectorial. Algún día lo hago sin producto vectorial, que es similar agregándole el signo del momento, como vimos en la regla del momento de fuerza. Tomo convenientemente Y, X y Z hacia adentro. Z Pasa hacia que adentro. lo que me dijeron a mí como que no supongo. Yo, por ejemplo, cuando hice estabilidad, yo siempre lo que hacía era suponer un lado para donde va a ir el momento. Y como que eso dijeron que no lo hagamos porque a veces puede salir mal. ¿Qué cosa puede salir mal? Que si vos suponés el momento, suponer que va a girar por un lado el momento. Como ya poner el signo de antemano. Y eso va a salir del producto vectorial del signo, porque ahora lo quiero aclarar. Uno, cuando trabaja en forma escalar, el signo lo tiene que poner uno por las reglas que vimos la vez pasada. Ahora, cuando yo utilizo producto vectorial con un sistema de coordenadas bien elegido y bien orientado, me olvido del signo. El signo Ok. sale solo con el producto Sí, vectorial. sí, 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 eso dijeron. Como que en el bloque tutorial como ya te aseguras que te dé eso. Bien. O sea que, si lo hago claramente, tengo que aplicar esa regla el otro día. Y si no lo hago con la regla, para ponerle el signo al momento, con el producto vectorial sale solito, solito. No hace falta acordarse de ninguna regla. Eso es la ventaja que tiene el producto vectorial. Por un lado, bueno, hay que hacer la cuenta, y por otro, me da la garantía de que el signo está bien. Pero siempre que elija bien la orientación del sistema de coordenadas, por favor. Ok. Si no, va a dar. Sí, sí. Bueno, listo. Esto de IJ lo saco, me molesta, necesito dibujar fuerzas y no contribuye en nada. Ahora la geometría ya está hecha del sistema de coordenadas. Ya lo hablamos, ya lo meditamos. Así que se van los amigos IJ, porque ya ellos ya me dijeron cuál es la orientación de nuestro sistema de coordenadas y no tengo por qué hacer más nada, más que ahora hacer el problema físico. Bueno, esto es el eje Y y este es el eje X. Eje Y, eje X, Z entrante. Se acabó. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora
vamos a escribirlas, vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Intuitivamente, después hay que hacer el cálculo, pero no importa. ¿Qué fuerzas actúan sobre el sistema? Bueno, vamos a verlo en el dibujo ya directamente. Tenemos el centro de masa de la barra, perdón, de la compuerta. Se supone que lo vemos de frente, tendríamos que verlo de perfil para ver el ancho de la compuerta. Pero se supone que yo dije que yo tengo la compuerta rectangular, trazo las diagonales, y este es el centro de la gravedad, es una propiedad que me está diciendo que es el centro donde se concentra todo el peso de la tapa de la compuerta. Sí. Bien, entonces, a ganar espacio. Yo sé que tenemos un peso acá. Sí. El peso de la compuerta, que guarda que este peso con respecto al sistema de coordenadas X, Y, se descompone. Sí. Componente X y componente Y. Lo vamos a poner con una rayita arriba que significa vector, ¿no? Tiene componente X, componente Y. Sí. Bueno. Y componente Z. Sí. La componente Z vale 0, porque está en el plano esto. ¿Está? O sea que podría escribir así: Px, Pi, 0. Sí. Vamos a calcular Px, Pi, todo eso. Sí. Ahora lo hacemos, pero vamos a dibujar la fuerza primero. Bueno, después hay una fuerza que, lógicamente, vamos a dibujar acá, que es la reacción de vínculo. Sí. Fb. También se descompone, obviamente, en 3 componentes. Sí. Bueno, no voy a explicar acá porque me lleva al lugar. Sí. Pero bueno, sabemos que se descompone de esa forma. Voy sacando cosas que ya noté porque después las vamos a volver a escribir. Para hacer espacio, usar chanchada. También tiene 3 componentes, bueno, ya está. Y es perpendicular a la barra, eso sí. Esta fuerza que yo dibujo es perpendicular a la barra. Es perpendicular a la barra. Ahora, esa es la fuerza que hay que calcular. Bueno, después yo dije que esta columna de glicerina hace una distribución de presión sobre la compuerta, generando una fuerza total sobre la misma, que tiene que estar aplicado en un centro de presión, como vimos el otro día, que sería como el baricentro, pero no lo conozco quién es el baricentro, supongamos que está por acá, qué sé yo. Como la presión es perpendicular a la tapa, la fuerza total también va a ser perpendicular a la tapa. Supongamos que el centro de presión va a estar ahí. Y bueno, esta fuerza, que sería la fuerza F total que hace la glicerina, también tiene componentes respecto de X y de Y, pero tiene componentes en X nada más, porque esta fuerza, como es perpendicular a la barra, es paralela al eje X. Por lo tanto, tiene componente en X. Bueno, ya sabemos eso. Y después, esta es la que hace el agua, sobre la compuerta. Y después la fuerza total que hace la fuerza que hace la glicerina sobre la compuerta, perdón, porque es la glicerina la que está haciendo. Sí. Glicerina. Vamos a poner G, fuerza total de G, fuerza total de la glicerina, que hace sobre la compuerta perpendicularmente a la compuerta. Sí. Y después hay un centro de presión para la fuerza que hace el agua sobre la compuerta. Bueno, yo no sé, yo la dibujo, no sé dónde está el centro de presión de la fuerza total que hace el agua. Eso habría que sacarlo, ya lo vimos en la clase pasada, pero no lo voy a sacar, no lo necesito ni tampoco me lo pido. Total que hace el agua. También se descompone en X y Z, pero como esa fuerza es paralela al eje X, solamente tiene componente en X. En Y y en Z valen 0 las componentes. Sí. Igual que esta FB, ¿no? Esta FB va a tener el componente en X, como la dibujé ahí, pero porque es perpendicular. En Y no tiene y en Z tampoco, no tiene sentido Z.
Tiene sentido por el producto vectorial, pero el componente en Z de esta fuerza no tiene. Bueno, después hay una fuerza de reacción de vínculo en B, que esa no la va a pedir el problema. Una la dibuja, pero en otros problemas sí la van a pedir. Pero yo la dibujo porque acá, cuando hagamos la suma de fuerzas igual a cero, porque es un equilibrio estático, va a salir de esa ecuación la reacción de vínculo en A. Que bueno, yo la dibujo para alguna parte. No sé, intuitivamente, bueno, acá hay dos fuerzas que van para allá, está la fuerza peso, la fuerza total esta. Bueno, habría que ver cómo es el tema, pero habría que sumar y ver cuál es la fuerza de reacción. Yo la dibujo así para cualquier lado. Muchos dirán, che, pero ¿y por qué no es para el otro lado? No importa. No importa. La dibujo para cualquier lado. No sé, intuitivamente puedo especular a ver hacia dónde va por esta suma de fuerzas que veo vectorialmente acá, pero no voy a hacer geometría para saber en qué más o menos dirección y sentido va al pedo, porque cuando yo hago la suma de fuerzas igual a cero, y ahí despejo la reacción de vínculo R, y ya está. Pero tengo que hacer la otra ecuación, que es la suma de momentos de fuerza de todas las fuerzas aplicadas respecto del punto A. Juntando las dos ecuaciones resuelvo todo. Y ahí también saco la reacción de vínculo R y su dirección y sentido. Pero ahora saber qué sentido tiene eso. Sé que va a tener, no sé, dos componentes, X e Y, qué sé yo. La puedo dibujar un poquito más inclinada, menos inclinada. No me interesa, vamos a dibujarla así. Me atrevo a hacer un dibujo cualquiera, como diciendo, bueno, ahora se me ocurrió ponerla así, qué sé yo. Esta es la reacción de vínculo en A, no me la pide, pero tiene componentes en X y en Y. En Z vale 0. Listo, entonces lo que hay que plantear es la estática. Equilibrio. Sí. Primero, suma de fuerzas igual 0. Bueno, listo. Sumo toda la fuerza, la presento la ecuación, no me va a servir para un carajo esta ecuación porque no me va a pedir la reacción de vínculo, pero sumo todas las fuerzas con respecto al sistema XY que yo elegí, XYZ, donde Z es entrante. Bueno, entonces me va a quedar, tenemos fuerza B, vectorialmente, más fuerza total del agua, total agua, más fuerza peso, más fuerza, reacción, no me quiero olvidar nada, ¿no? Más la fuerza, perdón, sí, más la fuerza peso, más la fuerza que hace total, la glicerina, la fuerza total que hace la glicerina sobre la compuerta. La fuerza total que G. Ya. ¿Y no me olvido de ninguna? Sí, la reacción de vínculo en A. Uno presenta esta pavada, y esto igual a 0, no importa. Esta no la vamos a usar porque no nos piden la reacción de vínculo. En otros problemas sí. Y entonces habrá que pagar el precio de calcular esto y esto, que es la integral digamos, de la presión diferencial S, porque obviamente hay una distribución continua de presión sobre la tapa y eso ejerce una fuerza total que es una integral. Ya lo vimos. Pero no vamos a necesitarla. Pero la segunda sí la vamos a necesitar, que es la suma de momentos de fuerza. Igual a 0. Sí. Bueno, todas estas fuerzas ejercen un momento. En ese orden. Sí. Momento que hace la fuerza B, más el momento que hace esta fuerza F total agua. Me rompe un poco las pelotas por el F total agua, pero bueno. Más el momento de la fuerza peso, más el momento de la... Yo le pongo rayita arriba porque es un vector el momento de fuerza. Sí, sí, sí. Vectorial. O sea, fuerza total que hace la glicerina más la reacción de vínculo en A. Más el momento de reacción de vínculo en A. ¿Pero cuánto vale ese momento? Porque todo está referido a A, ¿eh? ¿Cuánto vale el momento de la reacción de vínculo en A? Eso te pregunto, porque este momento se suma respecto de A.
respecto de A. Todos sus momentos se calculan respecto del punto, digamos, del eje de rotación A. Claro. La pregunta es, ¿cuánto vale el momento de la reacción de vínculo en A? Por la definición de momento, digamos. Momento, nosotros dijimos que era la distancia por la fuerza, donde la distancia es la distancia que existe entre la fuerza y el punto, en todo caso, de referencia, que es el eje de rotación. 0 vale. Esa distancia vale 0 por la reacción de vínculo, porque esa reacción de vínculo está aplicada mismo en el eje de rotación. Entonces la distancia de esta reacción de vínculo respecto del punto A es 0. ¿Se entiende? La distancia entre esos puntos. Entonces, igualmente no se define así, lo vamos a definir como producto vectorial, porque en realidad el momento de fuerza es el producto vectorial de R por la fuerza en carácter vectorial, donde R vector es la distancia que existe entre el eje de rotación y la ubicación de la fuerza. ¿Está? Okay. Sí. Vamos a escribir seguro, pero es un producto vectorial ahora. Entonces esto vale 0, por esa razón. O sea que este término, adiós. Obviamente que lo que va a ser importante es este momento de la fuerza FB, porque, puse B, pero es FB, porque de acá va a salir la fuerza FB. O sea, la fuerza de vínculo acá que habría que hacer para que esto se mantenga en equilibrio y no pase la glicerina o el agua para el otro lado. O sea, que la compuerta esté firmemente en reposo y no haya pasaje de líquido. Bueno, líquido. Listo. Bueno, ahora viene el producto vectorial. Sí. Bueno. Y vamos a calcularlo. Vamos a calcular todo. Vamos a calcular todo. El momento de la fuerza FB. A ver. ¿Cómo es el momento de la fuerza FB? Bueno, yo lo dije. Es el producto vectorial de la posición RB, R vector B, por la fuerza FB. Así se define el momento de fuerza vectorialmente. Sí. Producto vectorial. Ahora, ¿quién es RB? Veamos el sistema de coordenadas que dijimos. Esto sí, esto es X y Z entrante. R es la posición del punto B. O sea que R no es otra cosa que esto. Sí. Esto que está acá es este vector que yo estoy trazando acá. Este vector que estoy trazando acá es R vector. O sea que, básicamente, esto es R de B, que es un R vector. Ese R vector es solidario al eje Y. Y por lo tanto, como es solidario al eje Y, solamente tiene componente en Y. Eso significa. Claro. O sea que de alguna manera esto va a ser 0, I de B, porque tiene componente 0, Z. Producto vectorial F de B. F de B tiene componente, obviamente, en X, porque esta fuerza FB es perpendicular a la compuerta. Pero en menos X, ¿no? Menos, bien. Estamos bien con eso. Hay gente que tiene problemas con el tema del sistema de coordenadas, pero eso es una garantía de poder ir rápido. Buenísimo. Bueno, sería menos FB, menos FB módulo, ¿no? Ahora ya es módulo. Es escalar, un número real. 0 en I, porque no hay componente en I, y 0 en Z, así, chao. Buenísimo, es fácil el producto de... Sí. Bueno, pero hay que escribirlo. Sí. Uno hace el determinante de Laplace. I, J y K. Bueno, hay otra forma de hacerlo, pero... No, sí, yo lo hago así. Hay que copiar eso. Sí. Y acá, menos F de B, 0, 0. Y el determinante después es como álgebra lineal, una pavada, ¿no? Sí. Pivoteamos aquí. Sí, te queda 0 primero. Claro, muy bien. Ya lo sabemos. Está bueno eso. Bueno, sí. Esto va a quedar así. Y
pivoteamos así, taca, taca, por el determinante que me quedó acá adentro, que va a dar 0, lógico, porque ya hay una columna que da 0, chao. En un determinante donde una columna, una fila da 0, chao, el determinante da 0. Bueno, ahora es menos, se pivotea acá, se tacha así, pone menos J y se pone el determinante de lo que no quedó tachado. Acá taché esto y esto, me queda 0, 0, menos FB 0. Más, bueno, y ahora pivoteo acá, tac, tac, y me queda el determinante acá adentro. Que acá se va a quedar. Y ese es el que vale. Pero cambia, te queda positivo, ¿no? Sí. Va a quedar positivo. ¿Y por qué? Pensá. Porque cuando haces 0 por 0 menos Claro, sí, IA sí. menos FB, indica menos, Claro. menos más. Muy bien. Esto va a ser I por B, o sea, I de B por 0, menos 0 por 0, menos J, y acá hago esto por esto, menos esto por esto, vamos, 0 por 0, 0, menos F de B por 0, 0. más K, y lo que vos decís totalmente cierto, esto por esto, menos esto por esto. O sea, 0 por 0, yo lo pongo para que el tipo que ve esto sepa qué mierda estoy haciendo. Pero lo tiene que saber. Entonces, 0 por 0 menos F de B por I de B. Sí. Bueno, esto era para miércoles, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, pero aquí esto no, porque menos por menos más. O sea, me queda F de B por I de B por K versor. Perfecto. Y va para adentro, por la regla de la mano derecha, tira buzón o Sí. tornillo. Esta fuerza hace un torque, si el R vector va para allá y F de B para acá, si hago R de B por F de B, estoy atornillando, se está metiendo adentro. Sí. Positivo de Z. Perfecto. Esto es importante. Bueno, listo. Bueno, hay que calcular los otros momentos. Vamos a sacar el momento de fuerza peso. Voy a tener que borrar, claro. Evidentemente lleva un espacio. No me gustaría borrar que el pizarrón sea infinito, pero no puedo. Entonces, R, ahora el momento de la fuerza peso. El peso está aplicado en el centro de gravedad que pongo G. Sí. El G de la puerta, el centro de gravedad de la compuerta. Bueno, hay una distancia que va a ser R de G. Sí. Como había R de B, existe R de G. Bueno, R de G sería esto. La posición del punto del centro de gravedad respecto del eje de rotación A. Bueno, hay que hacer lo mismo. O sea que hay que hacer R de G por el peso. Bueno, hay que elegirlo. Entonces, bueno, R de G es solidario al eje Y, o sea que solamente tiene componente en Y positiva, lo demás es 0. Sí. Entonces vamos a ponerle I de G. Sí. El centro de gravedad de la compuerta. 0. Y después el peso apunta hacia abajo. Pero este peso, lógicamente, se descompone en dos componentes. En tres componentes. P de X, P de Y, 0. Pero habría que sacar quién es P de X, P de Y, 0. Bueno, vamos a hacer 0. P de X y P de Y. Bueno, perfecto. Hay que sacar quién es P de X y P de Y. Bueno, recurrimos a la trigonometría. Sabemos muy bien que no es difícil calcular por trigonometría esta situación. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay que hacer es lo siguiente. Si yo tengo esta fuerza, peso, puedo descomponerla en eje X y en eje Y. O sea, puedo componerla así y así. O sea, paralelo al eje y perpendicular al eje X. Ahora, lo que habría que saber, lo vamos a hacer acá abajo porque si no es una chanchada. Este es el peso. Yo sé que acá hay un ángulo de 60 grados, ¿no? Sí. Entonces, si esto es 60, esto es 30, porque es un ángulo complementario, un triángulo rectángulo. Sí. Entonces, ya está.
Porque de alguna manera yo lo que voy a encontrar es, obviamente, creo que lo veo mejor así, me estoy mareando, descompongo la fuerza-peso en esa componente. Sí. En esta de acá. Acá, básicamente sería esto. Bueno, entonces, claro, esto es PDI. Sí. Y lo otro va a ser PDX. Bueno, es obvio, ya la trigonometría me ayuda mucho, ¿no? ¿Se entiende la trigonometría que hice ahí? Sí, se entiende, sí. Sí, la conversión del Claro. vector P. Claro, ahora, digamos, el módulo de P es masa por gravedad, es así. Esto es un vector, y estas son las componentes. Entonces, si yo tengo que sacar P de X, esto va a ser P por el seno de 30. Sí. ¿Por qué el seno de 30? Porque es el lado opuesto a 30. Sí. Bueno, y PDI, si se ve ahí, Sí. PDI va a ser el peso por el coseno de 30, porque es el lado adyacente a 30. Sí. Que Todos ese sabemos muy es el bien. complementario a seno de 60, ¿no? Sí. Muy bien, buenísimo eso, coseno de 30. Como 60 es el complementario de 30, porque lógicamente, si no, no hubiese sacado esto. 160 y esto es un triángulo rectángulo, esto vale 30, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180, lógico. Claro. 60 más 30, 90. 90 más el ángulo recto, que es 90, 180. Pero sí, Claro. el seno de 30 es el coseno de 60 por ser ángulo complementario, y el coseno de 30 es el seno de 60 por ser ángulo complementario. Bien. Sí, perfecto. Bueno, estas boludeces son boludeces, pero hay que saberlas. Sí. El peso es masa de la compuerta mc por la gravedad. Bueno, Sí. ese chiste ya lo conocemos, y ahora hay que reemplazar acá. Sí. Bueno, el peso es masa c por gravedad, pero vamos a poner el peso, ya sabemos que es masa c por gravedad, no quiero arrastrar tantos términos porque me rompe un Sí. poco las pelotas eso. Y el seno de 30, bueno, el seno de 30 es un medio, ¿no? Sí. Esto vale un medio. O sea, seno de 30 vale un medio, y coseno Sí. de 30 vale raíz de 3 sobre 2, 0.866. Sí. Bien. Vamos a la componente X. Bueno, peso por el seno de 30, que es positivo, claro, porque van en el Sí. sentido del eje positivo. Sí. Después peso por coseno de 30 van en el sentido Y positivo. Vamos. Sí. Perfecto. Y después componente 0, Z no. Sí, que ya está. O sea, Sí. este seno de 30 lo vamos a poner como un medio, y esto lo vamos a poner, también es raíz de 3 sobre 2 en forma exacta, porque es un número irracional asquerosísimo, es 0.866, que no sé ni me acuerdo, pero más o menos en Sí. forma aproximada en física es eso. Sí. Medio 0,5. La cuestión es esta, yo tengo que hacer el producto vectorial. Sí. Otra vez esta basura del determinante, que ya lo podemos hacer más rápidamente, porque ya sabemos la idea del, y si no hay que ver la álgebra vectorial. Esto va a ser R de G por P, y hacemos el determinante de Laplace. Se llama determinante de Laplace porque fue el primero que descubrió, a partir de la definición de determinante, la forma esta pintoresca de poder hacer el determinante. Entonces, es 0 y de G, 0. Y bueno, peso por seno de 30. Sí. Peso va a ser un medio del peso. Y eso va a ser raíz de 3 sobre 2 por P, pero va a ser, bueno, 0.866 por el peso, que es masa por gravedad.
Y sí, 0. Bueno, listo, regla de Laplace y listo. Así, pack. Sí. El primero queda 0, rotundo. El segundo, o sea, va a ser, no voy a hacer todo el cálculo, pero hay que 0 hacer. también te queda. Ah, no, no te queda 0. Sí, te queda 0. Menos J. Pongo la I adelante, pero. Sí. El primero queda 0. Después Sí. menos J. Segundo también. Acá también queda 0. Buenísimo. Sí. Bueno, va a quedar todo en Z, yo ya lo sé, pero vos también. Pero bueno, la idea es que hacer la cuenta. Y después más K. Ahora sí, pivoteo todo, Cook, no va a quedar 0, lógico. Si queda 0, me mato. Si queda 0 hay que revisar. Porque siempre las componentes en el momento de fuerza en un plano quedan perpendicular al plano. Una propiedad, ¿no? Ok. Y bueno, va a quedar menos 1/2 por I de menos 1/2, entonces ya directamente menos 1/2 del peso. Menos el peso por I de G. Sí. Queda esta basura. En realidad queda lo mínimo, o sea, queda menos 1/2 del peso por I de G por K versor. Y chao. I de G es la mitad de la barra. I de G es la mitad de la barra. Si la barra mide. ¿Cuánto mide esta barra? No hice cuánto mide la. 21 metros. A 1 metro mide. O Porque sea, te acordás que hay que hacer lo de 1 metro que te da raíz de 3 medios. Largo, perdón. Sí. Sí, I de G es 1/2 del largo, ¿no? Sí. 1/2 de 1 metro. Lo podemos poner ancho Z, yo lo puse ancho Z, y largo 1 metro en I. Sí. O sea, sería I, esto 1 metro. Bueno. Sí. Y eso es la mitad, digamos, I de G va a ser, en todas formas, la mitad de 1 metro. O sea, la mitad de 1 metro sería 1 metro sobre 2. Sí. O sea, 0,5 metros. Sí. Las unidades es otro tema. Bueno, listo. Ya tenemos. Yo voy a anotar lo que hemos obtenido hasta el momento. Sí. Voy a anotar acá arriba, porque lo voy a tener que borrar todo. Sí. M de F de B es F de B por I de B. ¿I de B quién es? A ver, I de B es esto, la longitud de la barra, 1 metro. Lo pongo porque. Bueno, esto en K, I de B vale 1 metro. Sí. Y y el momento del peso es igual a aquello, menos 1/2 del peso. El peso es masa por gravedad, ya lo dijimos. Masa. No quiero arrastrar eso porque se llena de letras. Y el I de G, que sabemos muy bien que es 1/2 de metros, o sea, 0,5 metros. Tampoco lo quiero arrastrar. Bueno, lo pongo porque ya lo tuve, ahora tengo que borrar todo. ¿Está bien? ¿Alguna duda de borrar? No, no está bien. Pero bueno, pasa que en el pizarrón muchas veces uno lo dice bien y lo escribe mal. Pasa eso. Bueno, esto de la descomposición del peso ya fue, digamos, necesito un poquito de nada más. Bueno, esto es más seguro. Olvídate de la regla de los signos, olvidémonos de la regla de los signos,
para el primer problema que era una compuerta perpendicular, así vertical, ahí puedo aplicar la regla S y no utilizar producto escalar con esa regla de los signos de los momentos, está. Pero más seguro es esto. Para aquel problema era una boludez, porque es como matar a una hormiga con un elefante, es una cosa sencilla, podía aplicar esa regla de signo de momento y hacerlo escalarmente, pero cuando se trata de barras inclinadas que forman A, qué sé yo, preferiblemente usar momentos de fuerza. Si no, se complica trigonométricamente, buscando ángulos y todo eso. Okay. Pero se puede hacer, igual. Listo, vamos. Entonces ahora necesito calcular estos dos bichos. Sí. Y ya prácticamente el problema estaría resuelto, porque habría que despejar f de b de acá. Sí. Pero, bueno, de ahí va a salir esa fórmula que me tiraste, donde aparece ixx y xy, que son como términos cuadráticos. Si es ixx, intuyo que debe quedar algo como x cuadrado al integrar. Y si es xy, debe quedar alguna cosa como x por y al integrar. Pero igual hay que verlo. Son como momentos de inercia de los sólidos. Vamos a calcular esto. Yo dije en las clases pasadas que acá hay una distribución continua de la presión sobre la compuerta, tanto para la glicerina como para el agua, porque la presión va aumentando a medida que yo voy descendiendo. Tanto para la glicerina y el agua pasa lo mismo. Bueno, esto no es otra cosa que la integral de la integral. Ya lo vimos esto. Después ponemos los extremos de integración, pero vamos a hacer lugar para eso. Porque la integral de la integral. Bueno, esto también es un producto vectorial. Sí. Pero, sí, claro. De R, la posición de R de la fuerza, vamos a poner R, la posición de R de la fuerza total. Y bueno, yo puedo escribir así, la fuerza total del agua para arriba perpendicular a la barra, no sé el centro de presión de la fuerza total del agua, eso no lo pide el problema, no me interesa, por eso hacemos esto. Producto vectorial F es diferencial F de la fuerza del agua. Para que lo veáis de la fuerza del agua. Bueno, bien. Se supone que este diferencial de fuerza, como la presión por la ley hidrostática de Pascal, la presión que hace el agua sobre la compuerta es perpendicular a la compuerta, la fuerza también es perpendicular a la compuerta, y el diferencial de fuerza también es perpendicular a la compuerta. Es una ventaja. Entonces, por lo tanto, el diferencial de fuerza apunta en el sentido del eje Y negativo, del eje X negativo, porque apunta en este sentido. Sí. ¿Entiendes? El eje X negativo. Para darle componente negativo, ahora lo vamos a ver en el producto vectorial. Pero esta posición R queda todavía indefinida, porque, lógicamente, el R claro, es la posición de ese diferencial que encontramos acá, que es una posición genérica, perpendicular a la compuerta en este sentido y en sentido negativo al eje X. Ahora no sé cuál es la posición de esto tampoco. O sea, no sé la posición de esto y esto, entonces hay que trabajar genéricamente, pero va a salir igual el problema. Porque acá R vector tiene solamente solidaria en Y, o sea, componente en Y. Entonces va a ser 0 de X, vamos a poner X. Sí. Genérico, no sé, 0 de Z. Producto vectorial, diferencial de superficie, diferencial de fuerza del agua perpendicular a la barra en este sentido, en el sentido de eje X negativo, y que tiene solamente componente en X. Vamos a poner menos diferencial F X del agua. Sí. Vamos a poner, ya sabemos que del agua, no hace falta poner agua. Bueno, 0 de I, 0 de Z. Bueno, ¿quién es el diferencial este?
Este diferencial ya sabíamos que era la presión del agua en este caso por el diferencial de superficie. Y el diferencial de superficie guarda, no lo vamos a poder escribir, no podemos escribir los diferencial X y diferencial Y, porque la tapa está en dimensiones Y y Z, porque la tapa tiene un ancho, y el ancho tiene que ver con el Z. Sí. ¿No? De Y, de Z. Ya. Bien. Muy bien. De Y de Z. Igual Z de I son variables independientes porque la tapa es rectangular. El problema lo vamos a tener cuando la tapa sea cilíndrica, elíptica, circular, semicircular, elíptica o triangular. Hay un problema en la villa. Guarda ahí. Ahí ya no son independientes. Acá que es un rectángulo, eje Z, que es el ancho, ¿no? Sí. Y el largo, X. Sí. X y Z son independientes. Bueno, la presión tiene que ver con la profundidad. La profundidad que tiene que ver con la altura, ¿no? Sí. Hay una cierta profundidad. Y tiene que ver con esta H de acá. Con la profundidad, o lo pongo H por el momento, pero es la profundidad que tiene que, bueno, obviamente, no de este lado, sino del agua, porque estamos hablando de lo que está haciendo el agua. Sí. El agua tiene una profundidad en una determinada posición genérica. Supongamos acá, si yo. Sí. Yo tomo un diferencial acá, de superficie, y ese diferencial se encuentra a una cierta altura, es genérica, que lo llamo H, es genérico eso. Y yo tomo un diferencial acá de superficie, lógicamente, ds. Bueno, ese diferencial de superficie que tenemos acá es justamente el que vamos a multiplicar acá. Sí. Bueno, se encuentra en una determinada posición, a una determinada altura. Sí. Bien. Vamos entonces a calcular. A ver. Ahora hay que pensarlo trigonométricamente. Bien. Yo sé que la presión esta es la densidad del agua gravedad por altura, ¿no? O sea, la presión es la densidad del agua, H2O, por la gravedad por la altura. Esa altura es una altura H, que yo definí genéricamente sobre este diferencial de superficie. Sí. Sobre diferencial S. Sí. Ahora esto es H. Ok. Vamos a analizarlo. Bien. Bárbaro. Vamos a hacer el dibujo acá para que se vea y que no haya tanto quilombo. Este es el eje de rotación, que sería A. Esta sería la compuerta. Este es el diferencial de superficie que estoy tomando arbitrario, que es el diferencial S de superficie. Bien. El sistema de coordenadas está empotrado en el eje de rotación, así que yo lo voy a referir respecto a ese punto. Entonces, yo sé que esto ya viene de acá arriba, viene de una cierta altura. Lo que podemos hacer es olvidarnos un poco, es decir, o más bien no olvidarnos un poco. Primero vamos a trazar la altura, esta de acá. Yo dije que esto vale H. Sí. Bueno, H se descompone en dos partes. Sí. Esta altura, que tiene que ver con el eje de rotación,
y esta altura que es constante. O sea, esta h no es otra cosa que la suma de dos alturas. Esta altura de acá, bueno, no sé si la hice el problema, pero no sé si la hice el problema. ¿Hice el problema algo sobre esa altura? ¿O no? No hice nada. No. No hice nada. Bueno. No, o sea, vos podés. Cada pasa que como la tomás desde la mitad. Porque vos, o sea, vos sacabas desde el principio que desde la parte de A hasta el piso era 0, era raíz de 3 sobre 2. Ah, perdón, sí, tenés razón. Claro, sí. Gracias. Muy bien. Sí, muy bien. Sí. Bueno, ok, es eso lo que estás diciendo, muy bien. Muy bien. Pero H no vale eso. ¿Eh? No, H. bueno, vamos a ver cuánto vale. Porque la cuestión es lo que vos decís es cierto, ¿no? Todo esto vale 2 metros hasta acá, ¿no? Sí. Muy bien, lo tuyo. Si hago, lógicamente, ¿no? Yo tengo esto que es 2 metros. Claro, claro. Esto lo puedo sacar por trigonometría, como lo que dijiste vos. Esto es 60 grados. Bueno, lógico, el lado opuesto va a ser esto, que es 1 metro, que es la hipotenusa, ¿no? Y esto me va a dar esta altura. Esto de acá va a valer 1 metro, que la hipotenusa, por el seno de 60. O sea, va a valer 0,866, bla, 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 metros. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Sí. Claro, 2 metros menos esto, me queda esto. Claro, eso te iba a decir. Muy bien. Entonces, esto que está acá, este pedacito que está acá, guarda, seamos cautos, va a ser 2 metros menos 1 metro, por el seno de 60, que es un número espantoso, 0,866. Bueno, ya está. Eso hay que saberlo. Porque eso hay que sumarlo dentro de la presión. Entonces, lo que va a quedar H, que es toda esta altura, como dije al principio de la exposición, H es igual a este número que es una basura, o sea, esto es 0,866 y bueno, 2 metros menos 0,866, ¿cuánto es? Pero bueno, no sé cuánto da eso. ¿No podés hacer 2 la cuenta? metros por 0, sí, acá no tengo la cálculo científica igual, pero te lo hago con el celu. Número asqueroso. 2 por 0, ahí te digo. 2 por 0,86. No, no es 1,72. 2 por 0,86, es 2 metros menos Ah, 0,866. perdón. 1,14. Guarda, es 1,14 y bueno, O este si querés, H, si no lo hago con la cálculo científica, así de exacto. no importa la exactitud. ¿Sí? Ok. Entonces, 1,14 más este pedacito, Sí. y este pedacito que está acá, es trigonometría también. A ver, Sí. yo acá, bueno, ahora esto es una posición genérica. Sí. Esto es una posición, la tapa vale 1 metro, ¿no? La de longitud, pero acá hay una posición genérica. Sí. Lo podemos llamar una posición y genérica. Sí. Entonces, H no va a ser otra cosa que estos 1,14 metros más este pedacito, está ahí. Sí. Está ahí multiplicada porque sabemos que hay un ángulo de 60. Si yo trazo la proyección, me va a quedar esto. Sí. Y este ángulo vale 60, entonces obviamente va a ser I por seno de 60. Sí.
y por seno de 60 me da este pedacito. Y por seno de 60. Sí. Bueno. La idea es que me quede en función de la profundidad. Pero bueno, no importa. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bien. Esto es importante, porque a la hora de calcular la presión, yo necesito hacer esto. No me queda otro, no puedo evitarlo. Entonces, en todo caso, sabiendo esto, y ahora lo voy a borrar porque necesito espacio, entonces sabiendo esto implica que la presión no es peso, sino presión, la densidad del agua, por la gravedad, por la altura esta, que es este mejunje, 1,14 metros, más I por seno de 60, que es 0,866, bueno, ya sabemos el chiste. Sí. Bueno, nos quedó esta presión. Y esta presión es la que vamos a necesitar meter acá para integrar. Ok. Primero el producto bacterial, después integramos y sale chichongo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. No. Bueno, me voy a quedar con aquello, esto voló. Sí. Pero esto es lo más importante Mm. para hacer el cálculo, si no, ¿cómo hago eso? Sí. Bien, de ahí va a salir ese y XY, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa si la tapa no es rectangular? Bueno, eso te lo da, no te preocupes, porque había un problema que vos me mostraste de parcial donde te daban el Sí, para mí te lo dan como dato, sí. Claro, por eso, olvídate, no. Yo te lo muestro para que sepas de dónde carajo viene eso. Sí. Pero, y cómo saber usarlo. Bueno, me quedo con ese resultado que es un resultado que hemos sacado trigonométricamente y este precio hay que pagarlo. Y cuesta pensarlo un poco, pero sale, no es algo. Y además el problema que te toma va a ser evidentemente parecido a esto, no puede ser diferente. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces sí, va a quedar eso. Bueno, estoy revisando las cuentas por las dudas que no pase nada. Creo que hemos hecho. Vos cualquier cosa, fíjate si ves alguna cosa rara. Por eso, Dale. Lo digo bien, Sí, lo digo mal o lo hago mal del todo. Pero bueno, trato de... Bueno, este valor lo voy a colocar acá. Ya sabemos el chiste sobre el diferencial S. Bueno, hay que hacer este producto vectorial que es hermoso. Bueno, el producto vectorial S, ya está. Lo muestro. No, cuando ya está canchero esto, lo hace directo. Eso sí, tengo que poner el determinante de Laplace. No es todo eso. Claro. Este chiste, el chiste este ya está, elijo la componente que me da distinta de cero, porque esta me da cero, esta me da cero, y la que no me da cero es la acá. Esa tenés que verificar siempre, que la componente K, esta no te dé cero, porque si no hay un problema. Te queda df de x por x. Claro, muy bien. Muy bien. Vamos a ponerlo así. Traversó. Esas cuentas de mierda hay que hacerlas bien, porque si no después los signos. Bueno, ya está. Ahora ya sé la presión. Bueno, hay que seguir acá un poquito. Bueno, se supone que esto es X y X por el diferencial F, que es esto, P por diferencial S, que es diferencial Y, diferencial X. Bueno, la presión. Vamos a poner. Y diferencial Y, diferencial Z, perdón. Sí. Y la presión es esta basura. Esta quedó
Z, punto, esa Sí. va a ser el momento, bueno, lo que está dentro de la integral, digo. Sí, 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 sí. La integral esto no es nada complicado. Sí. Se supone que X integro en Y el Z, o sea que X es Claro. constante, ¿no? No, claro, sí, de X me dirás, pero porque no tomamos ningún. Claro. Y O sea, 0X. solamente la fuerza. No, solamente había uno que estaba en X, pero no lo Claro, claro. considerábamos. Sí, sí. A ver, yo cuando tracé el R vector, y disculpen a todos los oyentes, esto sí, Ah, por eso, ¿viste? No sé. Bueno, porque pasa que uno está asociado a la ley. Lo dije bien, lo expresé mal, perdón. A ver, vamos a retomar. R vector es la posición del diferencial de fuerza que está acá, asociado al sí, diferencial de superficie. Entonces, como este es el eje Y, esto es una sí. posición Y genérica. Mm. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. Puse X, perdón. ¿Está? Sí. ¿Se entiende, no? El Sí, error. se entiende. Sí, sí, sí. Yo, porque como tengo que integrar C más o menos, Sí, más o menos como quedar. claro, una cagada me Sí, mandé acá. Bueno, estas cagadas a ver, lo puse bien acá. sí. No, ese creo que Arrastré lo. el... Ah, sí. Sí, sí, sí. Bien, qué pelotudo. Lo puse Sí, bien y lo no, escribí mal yo acá acabo me di después. cuenta. Sí, sí, sí. Pasan esas cosas. Sí. Pasa a mí, te pasa a vos, pasa a todo el mundo. Entonces, igualmente en algún momento, si estás atento al problema mientras lo haces, te vas a dar cuenta. Pero es una cagada arrastrar errores. Menos mal que me di cuenta Sí. antes. Yo me voy a Bien. tener que ir, perdón. Bueno, Pero lo veo grabado, así que no te preocupes. como vos quieras. Yo sigo la película. Sí, sí, seguila y yo después la Yo veo dije a las en 10 vivo. porque pensé que por ahí ibas a tener tiempo, son 11:30. Qué lástima que no te quedas media hora más, pero Sí, bueno. no, pasa que justo me tengo que armar unas cosas para irme, porque no llegué. Está Así que bien. nada. Yo voy a seguir. Sí, seguilo, yo lo Eh, miro después, no te preocupes, en serio. yo lo No. cuelgo después, pero más o menos Sí, la idea está, digamos, ¿no? sí, sí, Después voy sí. a tener que integrar, saco el momento de la fuerza del agua. Hago lo mismo con la de la glicerina, que ya está más o menos hecho, Sí. porque Mm, fuerza, sumo todos los momentos, ¿no? Y sí, despejo la fuerza FB, que es la fuerza de vínculo acá, sí. como para que el sistema esté en equilibrio estático. Era Perfecto. eso, ¿no? Pero bueno, si tenés que irte, yo sigo y Dale, ya sí, está la seguilo, sí, sí, idea. sí. Yo después lo miro a la tarde. Cualquier cosa te digo. Nos Sigo vemos. con el video. El que quiere entrar, que entre. Listo. Nos Chao, vemos chao. entonces. Chau, chau, Dale, chau. después hablamos. Dale, chau, chau. Bueno, siguiendo con la exposición. Y entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es calcular la integral esta, poniendo estos valores aquí. Bueno, tengo que borrar. Obviamente, no me queda otra, así que saquen foto, detengan el video. Pero bueno, son las cosas que hay que hacer ahora. Ya nos ensuciamos la mano para hacer las cuentas. Le metemos esto acá adentro, que tiene componente cabersor, integro. Me porto bien. Bueno, voy a borrar, pero me quedo con lo de abajo. Así que no se asusten si borro algo que, si quieren ver de nuevo todo el cálculo, tienen que retroceder bien. Ya está. La presión quedó eso. Siempre que revisamos paso a paso, porque yo había puesto X era ahí. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. Bueno, me quedo con la expresión de abajo, porque lamentablemente necesito espacio. Perdón. Este valor lo tengo que colocar acá. Se me va a quedar. Integral, ponemos el sistema de integración
Me queda todo esto, es esto, cada sol. Decir el agua es un gramo sobre centímetro cúbico acá, o sea, los datos son en MKS, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y por seno de 60, 0,866. Yo pongo seno de 60 para no poner ese número asqueroso. Diferencial I, diferencial Z. O diferencial Z, diferencial I. Es lo mismo, ¿no? Puedo iterar los sistemas de integración porque, digamos, las integrales las puedo iterar, las puedo desordenar. Porque como I no depende de Z, porque es un rectángulo, la coordenada Z, que es el ancho, que tiene que ver con el ancho de la compuerta, es independiente al largo de la compuerta, que es esta, ¿no? Que se ve de frente, y que vale precisamente 1 metro. Bueno, entonces podemos poner diferencial Z también, diferencial I. Integre primero uno, o integre después el otro, ya eso es lo que quiero decir, es independiente. I es independiente de Z y Z es independiente de I. Así que no hay problema con eso. Bueno, vamos a poner el sistema de integración. Bueno, se supone que el sistema coordenado lo planteé justo en el punto A, la bisagra, el eje de rotación de la compuerta. Y bueno, vamos a ver los extremos de integración en Z y en I. En Z sería así, de Z igual a 0 a Z igual al ancho de la compuerta, que es 1,2 metros. Y en I, ¿cómo sería? Bueno, en I es I, va a ir desde I igual a 0 a 1 metro, que es el largo de la compuerta. Bueno, hay que integrar. Bueno, se supone que acá la I la tengo que distribuir acá adentro. Me queda I cuadrado, acá me queda I. Y la integral respecto de Z es Z, porque acá no existe ninguna funcional con Z. Entonces Z. Z aplicando Barlow entre Z y Z igual a sería 1,2 metros, me queda 1,2 metros. O sea que la primera integral ya la puedo evitar, o sea, ya directamente la integral de todo esto, que es una constante frente a Z, me va a quedar toda esta constante por Z. Y aplicando la regla de Barlow, entre Z igual a 0 y 1,2, me queda todo esto que está acá multiplicado por 1,2, que sería 1,2 metros menos 0, por la regla de Barlow, claro. Pero 1,2 metros menos 0 metros es 1,2 metros multiplicado por todo esto. Y después me queda la integral respecto de I. Se va a hacer un poco de términos, pero hacemos un poquito de términos. Ahora voy más pausadamente. Sofía recién se fue, ya lo vas a ver, estoy hablando de vos. Estaba apurada, por eso fui un poquito ligero y bien, pero ahora vamos tranquilo. Entonces ya está. En integral respecto a Z nos olvidamos un poquito. El 1,2 metros ya está, por la integral de Z. Entonces esto va a quedar igual a 0, igual a 1 metro. Bueno, es el tema de distributiva, integral, qué sé yo. O sea, acá la distributiva va a ser, bueno, va a ser, ya a esta altura, propiedad conmutativa, pongo el 1,14 metros adelante, por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad la tomamos 10 metros sobre segundo cuadrado, ese chiste ya lo sabemos. Qué cansado. Bueno, multiplicado por 1,2 metros que venía de la integral respecto de Z. ¿Sí?
Y ahora sí, la I, diferencial I. Pero acá hay una distributiva, ¿no? Entonces, la integral de la suma es la suma de las integrales. Pues cuando hago distributiva acá, me queda la suma de dos términos. La integral de una suma es la suma de las integrales. Y eso no lo sabemos porque no cursamos análisis 1. Entonces, más la integral de I igual a 0, a I igual a 1 metro. Bueno, todo este arrastre. Bueno, acá es I por I al cuadrado. ¿No? Y acá, bueno, me queda densidad del agua, por la edad, por 160, toda esa porquería que es de arrastre. El seno de 60 lo pongo así porque es el 866 raíz de 3 sobre 2. Bueno, queda I por I al cuadrado. Bueno, genial. Diferencial I. Bueno, estas integrales son re familiares. La integral de I es I a la 1, es I a la 1 más 1 sobre 1 más 1, I cuadrado sobre 2. Y la integral de I cuadrado es I a la 2 más 1 sobre 2 más 1, y al cubo sobre 3. Bueno, ya está. I cuadrado sobre 2. Bueno. Esto va a quedar 1,14 metros, la densidad del agua, por G, por 1,2 metros. Estoy arrastrando todos estos términos. I cuadrado sobre 2. El I cuadrado sobre 2, porque me queda I cuadrado sobre 2, aplicando la regla de Barrow, vamos a ponerlo así. Entre I igual a 0 e I igual a 1 metro. Acá hay que aplicar la regla de Barrow, y del otro lado también. O sea, más la densidad del agua por la gravedad por el seno de 60. La integral de I al cuadrado es I al cubo sobre 3. Entre I igual a 0 y igual a 1 metro. Regla de Barrow, y bueno, acá me va a quedar 1 metro al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado metros sobre 2, y bueno, me queda 1 metro al cuadrado sobre 2. Regla de Barrow siempre se resta, digamos, evaluando la integral que sacamos en los extremos de integración, en cada uno de los extremos de integración, pero restando, ¿no? Hay que terminar la cuenta. Ahora va a quedar 1 metro al cuadrado sobre 2, menos 0 metro al cuadrado sobre 2, menos es por la regla de Barrow, o sea, me termina quedando 1 metro al cuadrado sobre 2, y acá me va a quedar por la regla de Barrow 1 metro al cubo sobre 3, menos 0 al cubo sobre, metros al cubo sobre 3, y queda 1 metro al cubo sobre 3. Cuentita, cuentita, cuentita. Bien. Bien. Bueno, para vos, Sofía, el IXX y el IXY tienen que salir por acá, porque aparece esa fórmula que vos me diste, que es el seno del ángulo, o bueno, en todo caso es 60. Densidad por gravedad por seno de 60, el II, el famoso II, I, doble I abajo, tendría que ver con esta fórmula, I al cubo sobre 3, ese término. Así que bueno, lo que pasa es que si no me dan esa fórmula, yo no voy a poder sacarlo. Digo para vos porque me presentaste esa fórmula, pero el cálculo es este, no hace falta calcular nada, digamos, salvo que el problema me tire ese dato, pero si no sale así. Bueno, y después lo mismo con la glicerina. Si hacemos el mismo cálculo con el de la glicerina, bueno, hay que hacer el mismo descomponerla, lo vamos a hacer. Y ya sacamos el momento nos falta el momento de la fuerza de que hace la glicerina. Y bueno, cuando colocamos todo esto, sabiendo que MFDB ya lo habíamos calculado, y acá está como dato FDB por IDB, que es 1 metro IDB. Reemplazamos todo, despejamos FDB y se termina el problema. Bien.
Bueno, ahora sigamos. Necesito calcular esto. El cálculo es similar. Es igual. Porque cuando nosotros calculemos, como calculamos el momento de la fuerza total que hace el agua, que tenía que ver con la fuerza que hace el agua para allá, ¿no? En este sentido, respecto de este diferencial de superficie, ¿no? Que hemos considerado acá en la integral. Y es perpendicular a la barra, o sea, a la compuerta. Por la ley de la hidrostática de Pascal, la presión es perpendicular a la compuerta y la fuerza también. Y el diferencial de fuerza también. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo, pero con la glicerina. Ahora, a diferencia del agua, la glicerina apunta en sentido contrario al agua. O sea, va a apuntar en sentido positivo al eje X. O sea que cuando construya esto, acá va a ser un diferencial X positivo. Un diferencial de f de X positivo para la glicerina. Después se da cuenta es similar, es igual. O sea, un momento de fuerza total de la glicerina es R vector producto vectorial diferencial f de la glicerina. O sea, que va a ser 0 y 0, eso también, porque lógicamente sabemos que la posición de ese diferencial de superficie está sobre el eje Y, por eso es Y. 0 y 0, tiene solamente componente T vector, componente en Y. Y este es el diferencial f de X. Diferencial f de X, pero de la glicerina, también expresión diferencial S, diferencial S, diferencial Y, diferencial Z, lo que va a cambiar de la presión total que nosotros calculamos, esta que es la presión. Lo que va a cambiar es, perdón, no es la presión de la altura. Lo que va a cambiar, perdón, la presión es esta, ¿no? Esta es la presión. Lo que va a cambiar es la densidad, porque ahora la densidad de la glicerina es 1260 kilogramos por metro cúbico. O sea que el cálculo es similar, es exactamente igual, pero cambiando la densidad de esto. Después toda la trigonometría que hicimos para el caso del agua, lo mismo. Es similar porque el diferencial de superficie es el mismo para los dos, para la glicerina y para el agua. Y la posición geométrica es independientemente si es agua o glicerina, o sea, es evidente eso. Entonces, cabe el hecho que es eso, ¿no? Las dos fuerzas, el diferencial de fuerzas son perpendiculares al eje Y de la compuerta. El diferencial S es una cuestión geométrica que está ubicado sobre el eje Y a la misma altura, tanto sería esta, tanto para la glicerina y el agua, eso es idéntico. Entonces este cálculo trigonométrico va a ser idéntico como lo hicimos para el agua. Lo que va a cambiar, ya dije, es la densidad. Aquí podemos poner la densidad de la glicerina. El cálculo es igual. El cálculo es similar. O sea que para la glicerina me atrevo simplemente a poner momento de fuerza total de la glicerina, y lo único que tengo que cambiar es la densidad del agua por la densidad de la glicerina. Después la integral, yo tengo que integrar lo mismo, porque yo tengo que integrar sobre toda la compuerta. Y la compuerta tiene estas dimensiones. El ancho es 1,2 metros, la longitud de la compuerta es, o el largo de la compuerta es 1 metro, eso es todo igual. Lo único que tengo que cambiar es acá poner la densidad de la glicerina. O sea, no hace falta que reescriba todo. Observación. Para M de F total de H2O, de la glicerina, perdón, es exactamente igual al cálculo con el agua. ¿Se ve ahí? Sí.
al cálculo para el agua. Con la diferencia que la densidad ahora es la densidad de la glicerina. Yo lo que quiero reemplazar acá, en vez de poner densidad del agua, pongo densidad de la glicerina. Con la diferencia que en vez de delta H2O es delta, o sea, la densidad de la glicerina. ¿Entiendes bien? Bueno. Estoy remarcando porque muchas veces que sale el otro marcador porque se queda así, en tinta. Bueno, demasiado exigente. Bueno, ya está. Creo que se ve bien, ¿no? Bueno, ya está. O sea que hay que reemplazar la densidad del agua por la densidad de la glicerina, portarnos bien, pero seguramente cuando yo haga este cálculo, acá no va a ser menos diferencial X, porque eso es menos diferencial X, menos diferencial F sub X, porque eso era para el agua, porque el agua apuntaba su fuerza en el sentido contrario al eje X. Ahora la glicerina apunta en sentido del eje X, o sea, para abajo. O sea que acá habría que poner un signo más. ¿Ah? Un signo más. Acá hay que poner un signo más. Acá hay que poner de la glicerina. Acá hay que poner de la glicerina. Estoy ensuciando los dedos, que es lo que corresponde. Acá de la glicerina. Acá va a quedar negativo, porque cuando hago el producto vectorial, si yo cambio un signo a una de las componentes, a esta componente, si hacen la cuenta, va a quedar menos. Sí, va a quedar menos, y por la regla de la mano derecha sí es fácil, pues si el diferencial de superficie apunta para abajo y el radio vector así, al hacer la cuenta, me va a quedar desenroscando el vector para allá del momento, y como el eje Z apunta hacia adentro, apunta en sentido negativo, está bien. Por la regla de la mano derecha, el tirabuzón, el tornillo, está bien el signo. Es negativo respecto del eje Z que apunta hacia adentro. Entonces esto va a dar negativo, va a ser un signo negativo, y lo puedo sacar afuera. Bueno, guarda acá, también es negativo, porque se incluye el signo adentro por ahí. Bueno, esto menos. La densidad de la glicerina. Obviamente que si la densidad de la glicerina fuese igual a la densidad del agua, eso no va a estar en equilibrio, porque estarían a la misma profundidad y es un problema, porque a la hora de sumar los momentos, como geométricamente las integrales son iguales, salvo la diferencia física que es la densidad de la glicerina, al sumar, el momento de la fuerza del agua era positivo y este es negativo, entonces al sumar queda cero, o sea, una cosa de loco. Y todo va a depender de quién, del momento de esta fuerza FB y del peso.
Pero como las densidades son diferentes, no va a suceder el problema que se tache esto con esto. Eso sí, las densidades son iguales, aproximadamente iguales, bueno. Pero la glicerina es un compuesto químico, si bien se llama propanotriol, es un alcohol, un polialcohol, con eso se hace la nitroglicerina, un explosivo. ¿Qué dije? Pero es un líquido, con eso se hacen los jabones de glicerina también, de distinta densidad, o sea, más pesado que el agua, ¿no? Por eso la densidad de la glicerina es 1260 kilogramos sobre metro cúbico, y el agua 1 kilogramos sobre metro cúbico. Pero en el caso de si supuestamente, imaginariamente, si la densidad de la glicerina es igual a la densidad del agua, al sumar estas dos cosas, vale cero. La expresión es la misma, lo único que cambió es la densidad de la gravedad. Y bueno, el signo de la fuerza, bueno, no importa. Al sumar vectorialmente, este menos, el otro más, como es el mismo valor absoluto, es como hacer menos 2 más 2 igual a 0. Así que listo. Se compensaría esto con esto y el equilibrio dependería de este momento y de este momento. Dependería de eso. De la fuerza de vínculo acá en B y del peso de la compuerta. Pero no va a suceder eso, porque las densidades son diferentes. Bueno, ahora hay que meter todo eso acá adentro, reemplazar el momento de F de B, que lo calculé acá y lo dejé acá como nota, F de B por IB, componente K, o sea, positivo, después reemplazar esto acá, lo que al momento de la fuerza total del agua acá, que la misma cuenta, pero con signos más, y con la densidad del agua. Bueno, sumo todo, despejo FB y se terminó. Ya está. Y ahí terminó el problema. Terminó la parte A del problema, porque la parte B del problema decía ¿qué profundidad debería tener la columna de agua para que la fuerza FB valga 0? Fácil. Lo que tengo que hacer, bueno, habría que replantear el problema. No del todo, no del todo. Lo que hay que hacer es bien este cálculo ahora, porque ahora, bueno, el H no vale 2 metros. Yo hice un cálculo trigonométrico donde H valía 2 metros, y yo tenía que sacar la posición esta altura hasta el diferencial, ya lo hice, lo propuse, y yo hice 1 metro por el seno de 60, 1 metro por el seno de 60, está acabando la batería, perdón, voy a anotar, voy a enchufar la batería antes de que se apague. Perdón. Bueno. Ahí está. Ahora no se va a apagar. Tendría que volver a hacer este cálculo, ¿no? Las dimensiones son las mismas, pero tendría que volver a hacer este cálculo. Porque ahora H no vale 2 metros, H es genérico. Y yo antes lo que había hecho era H, que es 2 metros, tenía que calcular la posición de este diferencial. Bueno, entonces lo que hice es 1 metro por el seno de 60, me dio esto, 2 metros menos esto, me quedó esta profundidad que yo quería. Pero tengo que hacer ese mismo cálculo trigonométrico, pero suponiendo que H es H es genérico. Y obviamente que acá en la integral va a aparecer una H ahí. Voy a tener que hacer la misma integral, voy a meter todos los términos acá, y va a aparecer una H ahí. Cuando aparezca la H va a ser la incógnita, pero FB tiene que ser 0, porque donde dice FB, acá voy a tener que poner 0, porque dice qué altura debería tener la columna de agua para que la reacción de vínculo acá sea 0, sea nula. Entonces FDB vale 0, el momento de FDB vale 0, este término se va, reemplazo esto y esto,
como lo calculé, pero ahora teniendo en cuenta que no es h 2 metros, sino es un h genérico, haciendo el mismo cálculo trigonométrico que hice antes, de ahí va a quedar esta expresión con h, el agua, el momento de la fuerza total del agua también va a quedar en función de h, y al colocar acá todo esto y igualar a 0 acá, despejo h y me da la altura. O sea que eso es rutina. O sea, lo importante es recalcular esto, este término de acá, pero con una altura h genérica. Una altura h genérica, que ahora no es 2 metros, va a ser h. O sea, lo voy a poner este término de acá. Ya no es el término que tenemos que ubicar. En ese caso va a ser h genérico, porque supongamos que, bueno, ahora está por acá el agua. Y no sabemos cuánto vale h. Va a ser, esta es la columna de agua. Entonces necesitamos la posición de este diferencial. Bueno. Entonces, como necesitamos la posición de ese diferencial, que está ahí, necesito saber cuánto vale esto. Bueno, trigonométricamente lo hicimos antes, ahora lo podemos volver a hacer. ¿Qué hacíamos? Bueno, hacíamos h, y acá queda como un triángulo rectángulo. Esto va a ser, lógicamente, i por seno de 60, es el mismo término que aparece acá. El mismo término que aparece acá. Esto va a ser i por seno de 60. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar lo siguiente. Yo sé que esto, proyectado acá, es i por seno de 60. Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces, a ver, esta altura es la que preciso para calcular, bueno, también la presión. Bueno, entonces, a ver, eso sí por seno de 60, que es este término de acá, más esta altura de acá, que no la conozco. No, no la conozco para nada. Bien. Bien. H, bueno, es el mismo cálculo, ¿no? Sí, es el mismo cálculo. Veamos, vamos a pensar un poco. Esto sí, por seno de 60. Genérico, claro. Ah, bien, bien. Claro, claro, listo, ya está. Y además, esto vale 1 metro. O sea que esto me está dando una altura, que es esta que está acá. Eso que está ahí no es otra cosa que 1 metro por seno de 60. Entonces, esta altura que está acá es fácil. Si esto vale h, y esto es 1 metro por seno de 60, la diferencia de h menos 1 metro por seno de 60 me da esto. Entonces, h menos 1 metro por seno de 60. Es el mismo cálculo que hice antes, pero poniendo h genérico. Entonces, acá en vez de
Antes H era valía 2 metros, ahora es H, hay que calcularlo. Entonces acá donde dice 1,14 hay que poner H menos 1 metro por seno de 60, que es sí, es lo que nosotros habíamos agregado antes cuando H valía 2 metros, pero ahora es H menos 1 metro por seno de 60. Bueno, en vez de poner 1,14, ponemos H menos 1 metro por seno de 60. Es parte de la trigonometría. El mismo cálculo que hicimos antes, pero ahora con H no 2 metros, sino H genérico. Bueno, MF total de la glicerina da este valor, MF total del agua da el mismo valor, pero con la densidad del agua, claro. Sumo todo. Acá, en el momento de la fuerza FB, como me pregunta la profundidad del agua para que esta reacción de vínculo valga 0, pongo F de B igual a 0, me queda un momento, como esto vale 0, me queda un momento de la fuerza FB igual a 0, este término se va, sumo, me va a quedar como incógnita la altura. Esa suma, no, el espejo de la altura y ya está. Y esa es la idea del problema. Obviamente que no voy a hacer todo el detalle, el cálculo lo tienen que terminar ustedes con las unidades en MKS, y ahí terminaría todo el esquema del problema. Un problema power importante. Y más allá de eso, el problema no lo pide, podemos calcular, una vez que calculamos estas cosas, la reacción de vínculo en A, pero tendríamos que calcular la fuerza total del agua, la fuerza total de que eso no lo hicimos acá, pero en otro problema podrían preguntar. También podrían preguntar dónde está el centro de presión de esta fuerza total del agua y el centro de presión o baricentro también de esa fuerza total de la glicerina. Bueno, eso es otro ítem, otros posibles ítems del problema, pero hasta acá llegó porque eran estas dos cosas que nos preguntaron. Así que, listo, me despido, espero que les haya gustado. Y para vos, Sofía, el I sub I, que parece un momento de inercia, ¿no? I sub I tiene que ver con este I al cubo sobre 3, ¿no? Que eso te lo da muchas veces el problema. Y porque es densidad por gravedad por el seno del ángulo, como tenías en esa fórmula, el I sub I tendría que ver con eso, pero si cambio la tapa, si es circular, elíptica, triangular, ya estamos hablando de otra cosa. La fórmula igualmente la da el problema, como nota, ¿no? Para no hacer todo el cálculo, pero si no me dan eso, como en este problema, porque no me daban ningún dato más que estos datos que están acá, yo tengo que hacer todo el problema como se ve acá. Así tal cual. Así que repasen todo, miren todo. Si despierta alguna duda, nos vemos en Hidrostática 6. Espero que les haya gustado por este problema fundamental. Obviamente es un problema de compuerta complicado, de diques. El anterior era muy fácil. Era una compuerta vertical, en Hidrostática 3 y 4 una compuerta vertical, no tenía peso. Bueno. Pero después esto se pone en power porque aparecen compuertas con peso, vínculos. Y bueno, trigonometría, producto vectorial, integral sobre superficie. Bueno, problemita completito, o sea que de álgebra vectorial y análisis matemático, más o menos algo tengo que conocer, si no, ¿de qué estamos hablando? Así que bueno, nos vemos en Hidrostática 6, ahora cuelgo el video para que lo veas vos y para que lo vean todos, así que bueno, me despido y nos vemos la próxima. Chau, chau.